Ante todo, muchísimas gracias al presidente de la sección del Ateneo, también a su secretario, viejo amigo, y a Ricardo por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Es un placer compartir una mesa redonda como esta con amigos que representan a instituciones de tanta relevancia y con las que trabajamos tanto. Y además es un placer doble por estar en este foro, que es un foro civil. Cuando se constituyó el Ateneo hace poco más de 200 años, su objetivo era precisamente ese, trasladar el debate civil a la sociedad y tratar de ilustrar a través de un análisis serio, riguroso y de contraste de pareceres cuáles eran los mejores elementos o los elementos más propicios para el desarrollo de nuestro país. Y ahora el debate está cambiado, es decir, realmente quienes nos marcan los pasos son las administraciones públicas y las instituciones, pero es importante que nosotros seamos capaces también de tomar el pulso a la cuestión y de generar debates civiles a través de los agentes económicos con un debate serio, riguroso y profesional. El lema de la jornada, que es Retos del sector agroalimentario para el siglo XXI, es desde luego un lema muy ambicioso y yo no voy a serlo tanto. Es decir, realmente el siglo va a ser muy largo y solo la quinta parte que llevamos nos ha dado tantísimas sorpresas que no sabemos cuántas sorpresas va a deparar más adelante. Y han cambiado muchas cosas. Por delante va a haber cambios muy disruptivos que no somos capaces ni siquiera de imaginarnos. Y bastaría hacer un repaso a todas las distopías de la literatura, de las películas y de las teleseries que hay ahora en las plataformas digitales para ver cómo la gente imagina el futuro, es decir, desde el famoso Soylent Green hasta las distopías de los mundos posapocalípticos, que espero que no se cumplan, o de la vida en el espacio. Pero, en fin, lo que sí es cierto es que, en primer lugar, el futuro lo vamos a construir nosotros, es decir, el futuro no es una cosa inexorable, sino es una cosa en la que tenemos que trabajar para que se acerque lo más posible a lo que queremos. Y tenemos una importante responsabilidad en la construcción de ese futuro, en lo que pase o deje de pasar. Nosotros vamos a ser esos agentes. Y, en segundo lugar, que muchas de las claves o muchas de las herramientas o muchas de las cosas que van a determinar ese futuro y en las que podemos incidir ya están sobre nuestra mesa y en nuestra sociedad. Con lo cual, a modo de introducción, yo sí diría 4 importantes o 4 elementos o realidades que tenemos que tener en cuenta para fijarnos esos retos del sector agroalimentario en el siglo XXI. En primer lugar, no olvidar para quién estamos trabajando. Es decir, al final, si el COVID ha puesto de manifiesto algo, es que somos un sector esencial y lo hemos sido porque en los momentos más complejos hemos ayudado a la población a cubrir unas necesidades básicas de alimentación en un momento crítico. Y esas necesidades básicas parecía que estaban asumidas por todos, que era una cosa que funcionaba, pero ha funcionado porque los agentes nos hemos puesto a trabajar y hemos hecho que la población siga teniendo alimentos a su disposición en las mejores condiciones de precio, calidad, cantidad, variedad. Y esa parte no la debemos de perder nunca. Es decir, si hemos salido reforzados y podemos reivindicar ese papel, pues vamos a reivindicarlo, pero también tenemos que asumir la parte de responsabilidad que tenemos y tratar de que, además de la reivindicación, asumamos también nuestra parte de responsabilidad. Es decir, tenemos que ejercer este gran poder que tenemos con una responsabilidad, y esa responsabilidad es una responsabilidad de la cadena. En segundo lugar, estamos en un mundo globalizado. El mercado es cada vez más internacional y los retos de la alimentación no solo los plantea ya los ODS de las Naciones Unidas o la FAO en sus documentos, sino que realmente es una realidad económica. Estamos viéndolo ahora mismo con las tensiones que se están produciendo en la cadena de suministro, en el que realmente no somos islas, sino que dependemos de muchos factores externos. Y tenemos, además de esa realidad económica que es muy tozuda, unas líneas políticas y unas estrategias muy marcadas, especialmente en el ámbito europeo, no solo a partir de las orientaciones del Fit for 55, que nos están marcando un futuro en el 2055, que es bastante lejos ya, sino también en documentos que están fijando prioridades a más corto plazo, como el Green Deal o la estrategia de la granja a la mesa. Es decir, este es realmente el marco en el que los representantes de los ciudadanos a través de las instituciones nos están diciendo que tenemos que trabajar. Y ese marco es un marco cada vez más internacional que no podemos perder de vista.
En tercer lugar, tenemos un marco económico y social cada vez más complejo, porque tenemos consumidores mucho más heterogéneos, con familias cada vez más distintas, es decir, ya no estamos como en los años 60, donde la estructura familiar era muy homogénea y realmente podías establecer modelos muy estándar de consumo, sino aquí cada consumidor es una realidad en sí mismo que tiene sus propios gustos, sus propias necesidades, sus propias preferencias, y nosotros tenemos que dar respuesta a esas necesidades de consumo con un poder cada vez más grande de las redes sociales, es decir, la capacidad de comunicación de los consumidores entre sí está generando una dinámica que hasta entonces no existía, porque entonces se comunicaban los consumidores con las empresas y las empresas con los consumidores a través de sus servicios de atención al cliente, pero ahora realmente ese poder de las redes sociales es tan fuerte que lo estamos viendo, por ejemplo, con los debates que se han producido recientemente como consecuencia de las declaraciones del ministro de Consumo, que realmente hay una efervescencia y un debate en la que todo el mundo habla con todo el mundo sin necesidad de formar parte de la misma comunidad física. Y luego tenemos una gran capacidad e intención de movilización de las organizaciones no gubernamentales que están aprovechándose o están utilizando esas palancas o esas herramientas para poner de manifiesto debates que son propios de los intereses o de los objetivos de estas organizaciones no gubernamentales y que realmente nos están marcando también un paso al sector y nos están ofreciendo nuevos retos. Además, como digo, del primer lugar de que no tenemos que perder de vista al consumidor, que estamos en un mundo más globalizado, que estamos en un mundo más heterogéneo, además tenemos un componente nuevo que es el poder de la ciencia y la tecnología. No solo estamos hablando del poder de las TICs para poder mover datos y las aplicaciones y tratar de generar nuevos modelos econométricos para saber por dónde van a tener que discurrir las actuaciones de las empresas, sino que tenemos cada vez una capacidad de ciencia mucho mayor para poder determinar cuál es la influencia de la alimentación en nuestra modo de vida o en nuestra salud. Y tenemos también un fenómeno disruptivo que es el comercio electrónico, que ha llegado especialmente para quedarse después del COVID y que ha roto muchas barreras físicas que hasta ahora nosotros pensábamos que nos iban a romper, como por ejemplo la compra de alimentos frescos a través de Internet. Y esa afecta también a nuestro sector. Con lo cual, con este panorama, ¿cuáles son los retos que tendría que afrontar el sector? Desde nuestro planteamiento entendemos que, en primer lugar, el de la sostenibilidad, pero no la sostenibilidad solo medioambiental, sino la sostenibilidad en todo su amplio espectro, empezando por la sostenibilidad económica. Tenemos que garantizar la viabilidad de todos los eslabones de la cadena alimentaria. Nosotros, como asociación, modestamente, fuimos los primeros que publicamos un libro con depósito oficial y con NIPO, en este caso depósito de publicaciones oficiales, en el que hablamos de la cadena de valor agroalimentaria, porque entendemos que es una cadena de valor en la que todos nos necesitamos a todos. Y esa viabilidad tiene que llevar a que, en primer lugar, el que produzca pensando en el mercado y que nosotros trabajemos también pensando en cuáles son las capacidades de nuestro sistema productivo, sobre todo el eslabón primario. Hay que mejorar la eficiencia en costes. Lo hemos visto ahora mismo con el reto de la subida de costes, que la salida fundamental va a ser el tratar de salir de este impasse mejorando la eficiencia y la productividad de todos los eslabones de la cadena. Hay que mejorar la dimensión competitiva de los agentes de la cadena alimentaria, y la dimensión competitiva no quiere decir que todos tengamos que ser grandes empresas, sino que hay que buscar el nicho donde realmente puedes competir mejor. Como digo, eficiencia en primer lugar económica, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, mejorando los métodos de producción, los envases, los productos ecológicos, las artes de la pesca. Y aquí el problema que nos llegan a los sectores cuando tenemos que trabajar es cómo podemos conjugar nosotros con nuestro trabajo diario dentro de las empresas o de los sectores que representamos todas las incoherencias o todas las, más que incoherencia, digamos, todas las disfunciones que nos genera la regulación. Tenemos que mejorar la seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo reduciendo el plástico, mejorar la productividad, pero al mismo tiempo eliminando lo que hasta ahora eran los elementos que facilitaban la productividad, como el uso de los productos fitosanitarios. Es decir, todas esas tipos de contradicciones las tenemos que gestionar dentro de las empresas. Y, por último, la sostenibilidad social, mejorando la valoración de todos los trabajadores
en especial del sector agrario, como señalaba Ricardo, y tratando de hacer que nuestro trabajo sea un trabajo que redunde en la mejora de la demografía y del arraigo territorial de la población. Entonces, bueno, todavía tengo algunas cosas más que decir, las quiero decir todas muy rápido, pero en fin, yo entiendo que tenemos muchos retos y el reto es un reto que nos compete a todos y que la única forma de hacerlo es mejorando el diálogo entre los eslabones de la cadena y a través de un análisis serio, riguroso y profesional. Muchas gracias.